Hola a todos, bienvenidos a Mente Bíblica, el canal para la gente que ama la Biblia, que la estudia, que le apasiona, pero que también busca la manera de cómo ponerla en práctica en su diario vivir. El tema de hoy, continuamos con nuestro estudio de las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, el sermón del monte. En el versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Quiero comenzar este estudio hablando de lo que significa tener hambre y sed, que es una palabra, un término que Jesús utiliza aquí para expresar lo que él quería enseñar. Ahora, cuando hablamos de hambre, todos podemos decir, yo he sentido hambre, ¿no? Y yo creo que todos lo hemos sentido, pero en un nivel, llamémoslo normal. Tal vez tú que tienes acceso a un celular, tienes acceso a un computador, tal vez tienes acceso a tu comida. Y en ocasiones, por alguna u otra razón, pues has tenido que pasar hambre. Pero cuando hablo de pasar hambre, estoy hablando tal vez de unas cuantas horas, ¿verdad? Tal vez no ha pasado más de un día, no ha pasado más de 24 horas sin que recibas un alimento nuevamente en tu estómago. Bueno, alrededor del mundo que tristemente no hay tanta justicia social como claman muchas personas, y ahorita vamos a hablar de eso. En un mundo donde hay mucha pobreza y mucha miseria, hay muchas, pero muchas personas que realmente pasan hambre y sed, que tal vez no son horas, son días e incluso semanas de no pasar bocado. Conozco de casos aquí en Colombia y en ciudades como Bogotá, donde personas para saciar su hambre consumen cartón para poder llenar tan solo su estómago. Y hay lugares en el mundo donde no hay acceso a supermercados, donde viven en lugares desérticos, en lugares donde los recursos son tan limitados que pasan tal vez mucho tiempo sin poder saciar una necesidad vital para poder vivir. Es que sin comida no se puede vivir. Se puede sobrevivir tal vez un tiempo, pero tu cuerpo se va a quebrar por completo. Y es algo que tal vez experimentó Jesucristo en Mateo capítulo 4, cuando es llevado Jesús por el Espíritu Santo al desierto para entrar en ayuno de 40 días, donde no probó ni agua ni comida. Y wow, yo me imagino cómo se sentía Jesús, porque yo he hecho ayunos y he pasado unos días difíciles, pero no he hecho un ayuno superior a 10 días. Ahora me imagino a Jesús en el día 40, cómo se sentía su cuerpo por la falta de proteínas, de calorías y de energía. Y pensando en eso, Jesús utiliza tal vez esa misma relación porque él mismo lo sintió y lo experimentó, hablando de un hambre realmente extrema y una necesidad extrema. Yo creo que entiendas algo. Igual el cuerpo también está muy limitado, sin agua no puede sobrevivir. Así que cuando Jesús habla de esto, está hablando de algo que realmente es demasiado importante. Ahora, está hablando también de un tema muy importante, que es la justicia, y que también es algo que, como lo decía ahorita, en un mundo que clama por justicia social, hablar de justicia es algo, yo creo que también es necesario para que podamos entender lo que Dios quiere en nuestra vida. Justicia es lo que es justo, que es tal vez un equilibrio. La justicia está representada por una persona, una mujer ciega que porta en sus manos una balanza. La justicia habla de equilibrio, no de igualdad, habla de equilibrio. Justicia tiene que ver con equilibrio, no necesariamente con igualdad, pero también tiene que ver con una ley universal, que es la ley de la siembra y la cosecha. Yo no puedo recoger si no sembré. Eso es justo. Así que la justicia es algo importante, pero tenemos que comprenderla y sobre todo vivirla, porque normalmente los seres humanos clamamos por justicia, pero no nos gusta que la justicia sea aplicada en nosotros. Y esto es algo muy importante, porque muchos de los que claman justicia pasa en muchas ocasiones en nuestros países latinoamericanos, aquí en Colombia. Normalmente cuando atrapan a un ladrón, la gente decide, ya cansada de tanta injusticia,
hacer justicia en sus propias manos, ¿verdad? Y entonces escuchamos personas que gritan, que airadas tal vez lanzan golpes, gritos, buscando saciar esa justicia, tal vez a través de la venganza, a través de vías de hecho, porque les parece que es lo justo. Una persona no debe robar. Y si tú le preguntas a toda esa muchedumbre o le preguntas en cualquier lugar a la gente, ¿usted le parece justo que se castigue a los que roban, se castigue a los que hacen lo malo? Y tú, como yo creo que el 100% de las personas han de decir, claro que sí, eso es lo justo y eso es lo que debe suceder. Pero Jesús, como siempre, lleva las cosas a niveles más complejos y más elevados. Porque Jesús dice algo acerca del juicio, porque muchas veces la justicia está determinada por un juicio y Jesús dice, no juzgues a otro, porque tal vez eso que tú juzgas, que es una pajilla en el ojo de tu hermano, sin darte cuenta, tú portas una viga en tu ojo. Y también dice, con la medida que tú juzgues, también tú serás juzgado. La medida que tú utilizas para juzgar a otro, se te va a aplicar de la misma manera y eso es algo que tenemos que aprender. Ahora, el tema de la justicia desde la perspectiva de Dios se ve muy diferente a como la vemos los seres humanos. Y lo explico de una manera muy sencilla. Dice la Biblia que Dios es justo, ¿verdad? Y Dios en su justicia decide establecer una ley y ejecutarla porque es lo justo. Pero aunque el hombre viola la ley y entra en pecado, la justicia de Dios tal vez no se ve como una condena, sino se mide tal vez en misericordia. Escucha esto, porque Dios haciendo lo correcto, escucha, Dios es un Dios recto, que hace lo correcto, que hace justicia. Dice, la paga del pecado es muerte, pero Él mira con misericordia al hombre y dice, voy a poner a mi hijo a que pague el precio. Entonces, desde la perspectiva humana, cuando miramos a Dios, la justicia de Dios se ve como un acto de misericordia. Pero cuando Dios nos mira hacia nosotros, no está esperando o no está viendo de la misma manera, sino Él quiere que nosotros hagamos lo justo, que es lo correcto. Y la justicia desde la perspectiva divina nos motiva y nos invita a que hagamos las cosas correctas. Ahora, ¿qué es hacer lo correcto? Una raíz recto. Tiene que ver con colectividad hacia los demás. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que hacer lo recto hacia nosotros, pero también hacia los demás. Cuando tú quieras medir en términos de justicia, lo que tú hagas tiene que ser bueno para ti, pero bueno para el otro. Mateo capítulo 7, verso 12, habla de esa ley universal. Lo voy a parafrasear. No le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Hacer lo correcto es hacer lo recto para mí y lo recto para otros. Tristemente, y en particular nosotros los cristianos, queremos y que estamos en búsqueda de hacer lo correcto, normalmente medimos con esa medida incorrecta, porque nosotros queremos aplicarle la justicia al otro. Miramos a la otra persona y decimos, eres pecador, necesitas arrepentirte, estás mal. Pero ¿qué de nosotros, verdad? Y a veces, ¿cómo tratas a esa persona que llega a la iglesia? ¿Cómo tratas a esa persona a la que le vas a aplicar disciplina? Trata a los demás como quisieras ser tratado. Y ahí vas a entender que ahí hay justicia. Porque en muchas ocasiones nosotros señalamos a los demás, hacemos ruido al vecino, pero no queremos que nos hagan ruido. Desde la perspectiva pastoral, y esto me confronta mucho, y por eso comenzaba diciendo me confronta, porque tal vez a uno de pastor le gusta que las ovejas presten atención. A uno de pastor le gusta que las ovejas durante el sermón no se vayan para el baño. A uno le gusta que la gente llegue puntual. Pero ahí es donde se nos devuelve para nosotros. Hacer lo correcto es que yo tengo que hacer lo mismo que a mí me gusta, hacerlo hacia otros. Porque ¿qué tal si tú eres de esos que llega tarde pero te molesta la impuntualidad? ¿Qué tal si tú eres de esos que se distrae y miras por el celular
mientras el pastor está predicando, pero a ti te gusta que en tu trabajo, que tus hijos y que en tu casa te pongan atención. Y entonces ahí nos damos cuenta que hay un desequilibrio y que ahí la justicia cambia de tono. La justicia y los que tienen hambre y sed de justicia son esas personas que tienen hambre por hacer lo correcto. Ahora, el hambre y la sed es algo constante. Tú comes, pero mañana vuelve y te da hambre. En el caso de mis hijos comen y a las 2 horas ya están pidiendo y dicen, tengo hambre. Así que el Señor está hablando en esos términos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que constantemente están buscando hacer lo correcto. No necesariamente ser perfectos, pero que aman y que no pueden estar tranquilos si no hacen lo correcto. A todos los niveles y en particular los niveles más pequeños. Y por eso te estoy dando este tipo de ejemplos sencillos como la puntualidad, de ejemplos sencillos como el saludar. A veces tú y yo nos saludamos, pero nos ofende que alguien no nos salude, que no nos responda de la manera que queremos responder. A veces como cristianos en nuestras iglesias nos molesta que nos interrumpan, pero tal vez nuestras iglesias a veces somos desconsiderados con los vecinos. Yo siempre lo he dicho. A veces yo creo que el peor vecino que uno puede llegar a tener en su vecindario es una iglesia cristiana, porque a veces el ruido que no controlamos en las iglesias molesta a otros, pero nos molesta que nos interrumpan nuestras reuniones porque son muy sagradas. Hacer justicia es hacer lo correcto con el otro. ¿Tú quieres que Dios conteste tu oración? Dice la Biblia que la oración del justo, y cuando es eficaz, puede mucho. Bueno, acá hay un ejemplo de justicia. No esperes que Dios conteste tu oración si tú no has aplicado la justicia. Justo es aquel que hace justicia. Y pensando en la ley de la siembra y la cosecha, no esperes recibir si tú no has dado nada a Dios. Y no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de cosas materiales, pero no es justo que nosotros pretendamos que Dios conteste nuestras oraciones si no hemos hecho nuestra parte, si no hemos hecho lo que es justo, lo que nos corresponde. Bienaventurados los que sienten hambre, los que sienten sed por hacer lo correcto, entendiendo que lo correcto es lo que es bueno para mí, también es bueno para otro. Dios te bendiga.